Un matrimonio del reino, parte 1, capítulo 2, el orden. Nunca he vivido fuera del país, pero conozco estadounidenses que sí lo han hecho, y yo he tenido la oportunidad de viajar mucho al exterior durante las últimas décadas. Una cosa siempre me sorprende más que cualquier otra: de los países subdesarrollados que he visitado, la manera en que la gente conduce. En algunos lugares parece como si todos hubieran salido de la última película de Rápido y Furioso. En otras partes no sabría decir de quién son los caminos de las bicicletas, de los vehículos o de los animales. Generalmente hasta me cuesta calcular dónde están los carriles. A veces no están indicados y los automóviles, los vehículos del transporte público y las bicicletas viran de un lado a otro bruscamente. Súmele a eso, algunos peatones por ahí tendrán una receta para el caos. Como lo he vivido en carne propia, no me sorprende que según los informes oficiales, los accidentes automovilísticos cobraron más vidas estadounidenses en el exterior que el terrorismo, el crimen o hasta los desastres naturales entre 2011 y 2013. Cada año, la cantidad de personas que padecen lesiones no fatales provocadas por accidentes automovilísticos es de entre 20 y 50 millones, y los accidentes de tránsito se consideran la octava causa de muerte en el mundo, junto con enfermedades como la malaria. La falta de un trazado claro de los carriles, así como no respetarlos, provoca muchos de estos accidentes. Tome un momento para imaginarse manejando en el tráfico de la hora pico en la ciudad más grande que tiene cerca. Es sumamente estresante manejar en ella, ¿verdad? Súmele algunas señales de construcción y unos cuantos baches, y entonces será aún más estresante. Pero quitar por completo el trazado de los carriles, ¿le parece siquiera posible conducir en esas condiciones? Yo lo dudo. En pocos minutos habría un choque múltiple y un embotellamiento de kilómetros de largo. Sin orden hay caos, que es el motivo por el cual Satanás trata continuamente de alborotar las cosas en nuestros matrimonios. Mientras triunfe el caos, nunca podremos establecernos en un lugar de orden, paz, armonía y progreso. Dios ordenó una forma de gobierno para usted y su cónyuge. Los ha juntado intencionalmente para que cumplan el propósito que Él tiene para su vida. Pero, así como no podrían conducir en la hora pico de tráfico vehicular sin carriles claramente trazados, tampoco pueden proceder a realizar todo lo que Dios les tiene preparado como parejas sin guardar los carriles de su orden establecido. Satanás sabe que si quiere anular su capacidad de gobernar, tiene que perturbar el orden, causando discordia y división. Cualquier cosa que Satanás pueda dividir, la puede controlar. Eso se aplica particularmente a nuestros matrimonios. Es la misma estrategia que siguió cuando dividió a Adán y a Eva y los apartó de las bendiciones de Dios. Hizo que Eva se descarrilara al cuestionar la palabra de Dios, y después logró que Adán se saliera de su carril al también comer el fruto. Cuando ellos se alejaron de los lugares indicados de alineamiento debajo de Dios, perdieron la capacidad de gobernar su mundo. En vez de gozar de las bendiciones que Dios les había prometido, ahora vivían bajo una maldición. Las mismas cosas que habían sido creadas para beneficiarlos ahora les causaban dolor. Muchas parejas hoy en día viven bajo los efectos de una maldición. Ya no disfrutan de las bendiciones del favor de Dios, sino que sufren las consecuencias de su desobediencia. A lo largo de los años, la palabra de Dios ha sido tan diluida y distorsionada para adecuarla a nuestras normas culturales que muchos ni siquiera se dan cuenta de por qué las cosas son el desastre que son. Pero si usted se compromete a poner en práctica el orden establecido por Dios,
para su matrimonio, comenzará a ver manifestarse el fruto de la bendición no solo en su colaboración, sino también en otras áreas conectadas con su familia. Esto ocurre cuando usted se abre a la oportunidad de que se derrame mayor beneficio. La cabeza aplica tanto al marido como a la esposa. En la carta de Pablo a la iglesia de Corinto, leemos acerca del orden establecido por Dios. Si usted conoce la historia de la iglesia de Corinto, sabe que era una iglesia caótica y desordenada. Pablo se dirigió a este caos con un principio para aclarar las cosas. Hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Primera de Corintios 11:3. En este versículo encontramos la clave espiritual de cobertura y autoridad que, cuando se obedece, puede salvar cualquier matrimonio, puede convertir a cualquier matrimonio desmoralizado y derrotado en un victorioso y fructífero, o puede darle a una relación que ya funciona el poder para llevar a cabo hazañas aún mayores para el Señor. Cuando aconsejo a parejas que tienen luchas en su matrimonio, indefectiblemente uno o ambos han dejado de aplicar este principio en su vida. Haga bien esta única cosa y todo lo demás se acomodará detrás de esto. Revisemos rápidamente este principio y luego hablaremos de la lógica que implica y también de su repercusión. Siempre que enseño acerca de este tema, me gusta empezar por el final, porque es el punto que más rápidamente se identifica de forma tangible. Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, sabemos teológicamente que Cristo es igual a Dios, así que esta mención de Dios como la cabeza de Cristo infiere posición más que desigualdad. Al fin y al cabo, Jesús es el eterno Hijo de Dios y posee la plena esencia divina de todo lo que hace que Dios sea Dios. El ser ontológico de Cristo es el mismo que el de Dios en su conformación. Sin embargo, cuando se trata de su función, Jesús está debajo de Dios, en el orden de llevar a cabo el diseño y el plan divino. Por eso es que, cuando Jesús estaba en la tierra, oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. El trabajo de la redención fue logrado porque Jesús se sometió a la cabeza, el Padre, y de este modo aseguró el perdón, la salvación, la glorificación y la vida eterna para toda persona que crea en Él. Si Jesús se hubiera revelado mientras oraba en el huerto de Getsemaní porque sentía que su derecho estaba siendo infringido o que sus metas estaban siendo obstaculizadas, en este momento todos estaríamos en un mundo de sufrimiento. En lugar de eso, Él se entregó y como consecuencia, ahora tenemos acceso a Dios a través de Él, así como vida abundante porque Él murió para asegurarla para nosotros. De la misma manera que Cristo está debajo de Dios, en 1 Corintios 11:3 descubrimos que todo hombre está debajo de Cristo. Dado que Pablo le escribía a la iglesia, se refería a los creyentes. Cada varón cristiano tiene a Jesucristo como cabeza. Esta es una verdad bíblica, así como un aspecto fundamental del matrimonio sano, el cual rara vez se enseña o se aborda. La mayor parte de la enseñanza de este concepto se enfoca en la sumisión de la mujer a su marido, pero en el mismo versículo está el mandato de que el esposo se someta a Jesucristo. Ningún varón cristiano es autónomo, todos los hombres son responsables ante Cristo. De hecho, la palabra hombre bíblicamente se define como un varón que ha aprendido a someter su virilidad al señorío de Jesucristo. Si un marido espera que su mujer le responda, ella también tiene que ver ese ejemplo en su marido cuando él responde a Cristo. Demasiados hombres se salen de su carril en lo que respecta a Cristo, pero esperan que su esposa se mantenga en el carril indicado en lo que respecta a ellos. A nadie debería sorprenderle si un matrimonio termina siendo un caos cuando el hombre no se conduce de acuerdo con los principios de Dios. Ese hombre está descarrilado. Y si él está descarrilado,
Lo más probable es que su esposa también lo esté. Cuando dos personas no viven alineadas según el orden de Dios, Dios ha establecido, habrá un choque. Ser cabeza suele ser un área de confusión y cuestionamientos para las parejas, que yo aconsejo. Para la esposa, hay un ser humano tangible a quien ella debe someterse, pero para el esposo, si bien Cristo es real, no habla de modo audible, y gran parte de las cosas quedan a la interpretación del hombre. Esto es desafortunado, y yo creo que como cuerpo eclesiástico hemos fallado en nuestro llamado de proveer a los hombres la redención de cuentas que necesitan para enseñar y dirigir como líderes espirituales de la iglesia. Hace poco tiempo una pareja a la que yo estaba aconsejando se quejaba que discutían prácticamente por todo. Mientras estaban sentados en mi consultorio, pude ver la falta de confianza y las defensas que cada uno desplegaba. Uno decía algo y el otro lo corregía. Parecían estar en un punto muerto en muchas áreas. Yo conocía a esta pareja de algún tiempo atrás y quería ver su matrimonio restaurado. No puedo hacerlo con todas las parejas que aconsejo, pero a ellos les di mi número de celular personal y les pedí que se pusieran de acuerdo en algo. La próxima vez que discutieran y no llegaran a una conclusión en su conflicto, me llamarían y me permitirían pedirles que rindieran cuentas sobre la situación con base a la palabra de Dios. Inmediatamente después de que dije eso, la mujer rompió en llanto. Fue como si el alivio la hubiera desbordado. No sé bien por qué, pero según mi experiencia con muchas otras parejas que he aconsejado, supongo que ella sentía que la responsabilidad de su esposo ante Cristo no significaba nada, porque nadie le pedía cuentas, pero ahora ambos tendrían una audiencia equitativa. La pareja estuvo de acuerdo, y me sentí agradecido por la oportunidad de intervenir de una manera positiva. La iglesia existe para proveer esa perspectiva en situaciones de conflicto. En la iglesia que pastoreo tenemos un ministerio de mediadores para matrimonios. Son parejas que a lo largo de los años han demostrado tener una relación sana y un nivel de compromiso entre ellos y con el Señor, y que ahora se ofrecen como voluntarios para proveer ese rol de recordarles a los matrimonios en dificultades que Cristo es la cabeza. La iglesia tiene que ser mucho más que solo la prédica y los cantos de los domingos. La iglesia fue establecida para que podamos avanzar el programa del reino de Dios. Lamentablemente hemos convertido a la iglesia en un club o cafetería y se ha perdido gran parte del sentido por el cual existe. Esposos, ustedes son responsables ante Dios, sujetos a Cristo. He visto matrimonios destruidos porque el marido se ha hecho de la vista gorda a su responsabilidad como protector, proveedor, cultivador y preservador del hogar, mientras le echa la culpa a su esposa por todo. Si el esposo hubiera dado un paso al frente y se hubiera mantenido en su carril, no tengo dudas de que Dios habría restaurado el matrimonio. Señores, no hay excusa para esperar que su esposa cumpla un estándar que ustedes mismos no cumplen. ¿Alguna vez ha conducido un auto que no está alineado? Todo se zarandea sin parar cuando las cosas no están debidamente alineadas. Además, los neumáticos se desgastan mucho, innecesariamente. El problema fundamental que enfrentamos actualmente en los matrimonios es que los hombres no están alineados y además se enojan porque los que lo siguen, su esposa e hijos, tampoco están alineados. Debe alinearse espiritualmente si quiere que quienes lo siguen estén alineados. Dicho de otra forma, esposo, si quiere que su mujer le diga Señor, entonces ella tiene que verlo a usted diciéndole Señor a Jesucristo y siendo un modelo de él. Por último, en 1 Corintios 11:3 leemos que la cabeza de la mujer es el hombre. Como me ocuparé de este aspecto en otro capítulo, aquí lo trataré solo brevemente. Primero quiero señalar que dice la mujer,
No es una declaración general de la superioridad de todo hombre sobre toda mujer. Se refiere al orden del matrimonio y nada más. El marido está por encima de la mujer en cuanto a la autoridad final, no en cuanto a la igualdad, la capacidad ni tampoco la contribución. Como consecuencia de que el hombre es la cabeza, la esposa está bajo su provisión, protección y guía. Ser cabeza entraña una responsabilidad. La esposa debe recurrir a su marido, su cabeza, para estas cosas. Debe seguir la guía de su esposo de la misma manera que su esposo sigue la guía de Cristo. Este es el orden divino. Es exactamente eso lo que desplazó Satanás en el jardín para causar la maldición. Se dirigió directamente a Eva, en primer lugar porque Adán había abdicado su rol. Eso hizo más fácil para Eva abdicar el suyo también, cuando se hizo líder y le dio instrucciones a Adán para que comiera del fruto. Todo el infierno se desató en el jardín porque Adán y Eva se salieron del orden. Como vemos en su ejemplo, cuando el liderazgo está quebrantado, se pierde la autoridad. Sin autoridad espiritual es difícil lograr algo que valga la pena, mucho menos gozar de un matrimonio próspero. Los problemas que enfrentamos en el hogar y en el matrimonio no se relacionan fundamentalmente con nuestra personalidad, nuestra cosmovisión o nuestros trasfondo. Son la consecuencia de entregarle el jardín al diablo y permitirle que se aproveche de nuestra falta de cobertura y autoridad espirituales, abusando de nuestra personalidad, cosmovisión y trasfondo. Una última reflexión sobre este pasaje. El hombre no tiene autoridad absoluta sobre la mujer, ella debe someterse a él solamente cuando la autoridad del hombre se alinea bajo el señorío de Cristo. En otras palabras, el marido no puede pedirle o exigirle a su esposa que haga algo que transgreda un mandato divino en las Escrituras. Por causa de los ángeles. Otra vez, cuando usted vive fuera de alineamiento, vive bajo la consecuencia de la maldición y ha perdido su capacidad de gobernar. Cuando está alineado, vive bajo la bendición y ha recuperado el mando. Así que la pregunta sobre su matrimonio no tiene tanto que ver con si él o ella lo molesta o si están en desacuerdo sobre determinadas cosas. Es si usted quiere gobernar su mundo o perder el dominio. Depende de usted porque Dios ha establecido un esquema posicional determinado al cual todos tenemos que remitirnos y lo ha hecho con un propósito. Este propósito jerárquico que suele ser pasado por alto está en 1 Corintios 11. Pablo comenzó este pasaje hablando del cabello de la mujer como su cobertura porque ella es la gloria del hombre y también habló de que el hombre es la gloria de Dios. Versículos 4 al 7. A continuación, Pablo nos recuerda que la mujer tiene su origen en el hombre y que fue creada para el beneficio del hombre, pero ninguno es independiente del otro, porque el hombre nace de la mujer. Entre estas declaraciones está la razón del énfasis que hace Pablo en una cobertura simbólica que representa la cobertura del liderazgo. Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. ¿Qué significa ese? Debido a que los ángeles observan, el diablo es un ángel, se llama Lucifer. Dios creó a Lucifer para que fuera el arcángel. Era un ángel que tenía una gloria increíble, así como un poder y una fuerza incomparables. Solo había un problema con el control de Lucifer. Tenía que estar bajo el orden de Dios, pero a Lucifer eso no le gustó. Él quería ser igual a Dios, ser como el Altísimo, y no quería tener que responder ante nadie. De hecho, quería que todos le respondieran a él. A Lucifer no le agradaba el orden establecido por Dios, quería dirigir las cosas él mismo. Entonces se rebeló y buscó a sus seguidores y procuró establecerse en un lugar por encima de Dios mismo, pero cuando se subyugó fue maldecido. Y 1/3 de los ángeles
los que se habían levantado con él también fueron maldecidos, fueron enviados al planeta Tierra, que sirvió como calabozo hasta el momento que Dios disponga su destrucción eterna. Mientras tanto, Dios creó al hombre, Adán, y de Adán creó a Eva. Cuando Lucifer tentó a Adán y a Eva para que ellos también quebrantaran el orden divino, convirtió su bendición y su dominio en maldición. En otras palabras, fueron maldecidos por causa de un ángel, Satanás. El ángel que se hizo malvado causó el sufrimiento en el trabajo, el sufrimiento en las finanzas, el sufrimiento en el parto, el sufrimiento en la tierra y el sufrimiento en las familias. Dicho de otra manera, los ángeles no están sentados por ahí sin hacer nada. Están ya sea apoyando el orden divino, los ángeles de Dios, o procurando retorcerlo con otro orden, los seguidores de Satanás. Los ángeles forman parte de nuestra vida y de nuestro matrimonio. A los buenos los llamamos ángeles, a los malvados los llamamos demonios. Los demonios buscan crear el caos en nuestro hogar a través de su propio espíritu de rebeldía, aprovechándose de las diferencias de personalidad, el deseo y la debilidad. Cuando sucumbimos a estas diferencias en nuestro matrimonio y nos desviamos del carril, los hombres en el carril de Dios y su mando, y las mujeres en el carril de los hombres como su autoridad definitiva, perdemos la capacidad de gobernar nuestro hogar, nuestros hijos, nuestras profesiones y más. Efesios 3:10 dice: para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales, los ángeles esperan sus instrucciones, fijándose de qué manera usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, decidimos proceder. Cuando actuamos correctamente hay una señal para que los ángeles apliquen la voluntad de Dios en la tierra. Cuando funcionamos sin estar alineados, las puertas se abren y los demonios reciben la señal de causar un caos aún mayor. Los ángeles están a disposición de todos nosotros para protegernos, guiarnos y más. Pero muchos de nuestros ángeles están tomando un descanso porque no ven el orden que les dé permiso para entrar en nuestro mundo y recurrir a nuestro dominio. Si usted no está en orden y no está alineado, los ángeles no se moverán, porque eso fue lo primero que provocó que aquel grupo fuera expulsado del cielo, actuar fuera del orden. Cuando Jesús llamó a Natanael para que lo siguiera, le dijo que lo había visto sentado bajo una higuera. Por esto Natanael creyó que Jesús era el Hijo de Dios, pero Jesús le dijo que vería cosas aún más grandes que esa. Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. Jesús estaba compartiendo la imagen de una escalera que descendía del cielo trayendo el reino de Dios. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad. Mateo 6:10. Del cielo a la tierra. Esto se parece a la escalera que Jacob vio en Betel, donde presenció a los ángeles descender del cielo y ascender a él. Génesis 28:12. Muchos de nosotros no somos testigos de la mano de intervención de Dios, de su favor y de su bendición en nuestro matrimonio, porque limitamos la participación positiva de los ángeles. Nuestra escalera está tirada en el patio de la casa, tendida en el piso o apoyada contra las paredes incorrectas. El orden es crítico porque demuestra el corazón obediente y confiado. El desorden encarna la rebeldía y el orgullo. Como pareja, ustedes pueden recuperar su derecho a gobernar y ejercer el dominio que Dios los ha llamado a cumplir. Pueden recobrar su poder, sus oraciones contestadas y las bendiciones que Dios tiene guardadas para ustedes si ambos se alinean en el orden correcto debajo de Él.